que esta es una madrugada en la gloria y en la gracia. Aleluya. Donde está Jehová Sabaoth, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Elaí, Jehová, el Dios que me ve. Aleluya. Estamos creyendo que esta madrugada se rompe toda cadena y es un rompimiento porque recibo mi milagro. En este día veré la mano de mi Dios. Vengo a adorarle y a agradecerle por lo que Él ya está haciendo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Estamos bendecidos para bendecir. Por ahí está Juan Diego. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Cristo Santo es el Señor. Aleluya. Le damos gracias al Señor por este día. Vamos a empezar a orar. Señor, te damos gracias, amado Rey de Gloria, por un día más, Señor, amado Padre Santo, que nos permite, Señor, amado mío, Señor, estar en tu presencia, Señor, estar, Señor, amado Rey de Gloria, en tu perfecta y agradable voluntad, Señor, amado mío, Rey de Gloria. Padre Santo, Rey de Gloria, porque para siempre es tu misericordia y para siempre es tu bondad. Porque, Señor amado Rey de Gloria, tú, Señor amado Padre, nos has traído hasta aquí, Señor amado Rey de Gloria. Señor amado Rey de Gloria, porque andamos por fe y no por vista, Señor amado Rey de Gloria. Por eso, Señor, en esta mañana creemos, amado Rey de Gloria, Padre Santo, que descienda tu presencia, Señor amado Rey, que se abren los cielos, Señor amado Padre. Human celebra canda, labra sere babanza, ribacanda. Padre, que los cielos de bronce, los cielos de hierro se rompen en esta mañana. Utaña man celebra avanza la bacanda. Padre, que las maldiciones, Señor amado Padre Santo, Rey de Gloria, que las cadenas, Señor amado Padre de iniquidad, que las cadenas, Señor amado Padre Santo, que atan, Señor amado Rey de Gloria, a cada persona sean cortadas, Señor, en esta mañana. Ulibra sembra man sarabacanda. Padre Santo, que en esta mañana, Señor amado Padre Santo, se han podrido los yugos, Señor amado Rey de Gloria, por el poder y el fuego del Espíritu Santo, Señor. Consume, Señor amado Rey de Gloria, en esta mañana lo que no sea de ti, amado Rey de Gloria. Señor, hoy nos revestimos, Señor amado Padre, con la coraza de justicia, Señor amado Padre. Hoy nos revestimos, Señor, con el escudo de la fe, Señor amado Padre. Human celebra avanza la bacandra basoro boconda, para pelear, Señor, la buena batalla, Señor amado Rey de Gloria. Por eso, Señor amado Padre Santo, Señor, en esta mañana, Señor, oh Jehová, nos revestimos, Señor amado Padre Santo, con el poder de tu palabra, Señor amado Rey de Gloria, para batallar, Señor amado Padre Santo, amado mío Rey de Gloria, porque tu palabra dice, ay, estamos pendientes, porque el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Por eso, Señor amado Rey de Gloria, hoy nos levantamos, Señor amado Padre Santo, Señor, oh que va, Padre Santo, para pelear la buena batalla, Señor amado Rey de Gloria, para que, Señor, oh que va tú, Señor amado Rey de Gloria, nos guíe, Señor, por el camino bueno, agradable y perfecto, Señor amado Rey de Gloria. Por eso, Señor, oh que va, que sea tu presencia, Señor, en esta mañana, Padre, que seas tú rompiendo las cadenas y librama, cerebrama, senda, bacanta, Padre Santo, Rey de Gloria, Señor, toda brujería, toda hechicería, Señor, en esta mañana queda paralizado. Urutanane, nenda libra sendra manso, coro bacanda, alama indereba sendra manso, robo potoroba bacanda. Padre Santo, Rey de Gloria, Señor, porque el enemigo, Señor, oh que va, ay, se ha levantado, Señor amado Padre, Rey de Gloria, pero tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, Señor amado Padre, sobreabundará el poder, sobreabundará, Señor amado Padre, tu manifestación de gloria. Por eso, Señor amado Rey de Gloria, desciende, Señor, en esta mañana, desciende sobre cada persona, empieza, Señor, obra sendra bacanda la bahía, empieza a romper, Señor amado Rey de Gloria, empieza, Señor, a quitar lo que no te agrada, Señor, de nosotros, apártalo, Señor amado Rey de Gloria, que podamos, Señor amado Rey de Gloria, Señor, Padre Santo, andar fijamente, Señor amado Padre Santo, ay, Señor, contigo, amado Rey de Gloria, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor amado Rey de Gloria, Señor, que nuestro camino, Señor, seas tú, amado Rey de Gloria, que seas tú la luz, Señor amado
amado Padre, en medio de la oscuridad, Señor amado Padre, más se le levanta la bacanda, porque, ay, en sí el hombre nada puede hacer por sí mismo, Señor amado Rey de Gloria, pero Señor amado Rey de Gloria, pero Señor el hombre, Señor, si se mueve contigo, Señor, todo lo puede, Señor amado Padre, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor amado Rey de Gloria, en esta mañana tú fortaleces, en esta mañana, Señor amado Padre, Rey de Gloria, Padre Santo, hay algo, Señor amado Padre, de parte de ti, Señor, que va sobre nosotros, amado Rey de Gloria, porque creemos en un Dios vivo, creemos, Señor, en un Dios eterno, que pelea por sus pequeños, que ruge más en el mansa la bacanda, de broshendra mansa, contra toda artimaña del enemigo, aman celebra canda la basenda, contra toda potestad, principado, Kumashendra mansa la bacanda, porque quién podrá separarme del amor de Dios, ni lo ancho ni lo profundo, alabrasendra mati di bandere bastanda la bacaya, porque ama senda, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, urrabashendra manso lo boconda la vasalla, por eso Señor tú nos levantas, por eso Señor tú nos renuevas, por eso Señor amado Rey de Gloria, utapane celebranza la bacanda, Padre Rey de Gloria, hay algo, Señor, de parte de ti sobre nosotros, amado Rey. Enciende, Señor, ese carbón sobre nosotros, amado Rey de Gloria. Que podamos, Señor, Padre Santo, ay, dar fruta en 100 por 1. Señor, amado Rey de Gloria, avanza, rebacandra, avanza, porque dice tu palabra que prospera, así como prospere tu alma, Señor, amado Rey de Gloria. Por eso, Señor, haznos prósperos, Señor, amado Padre, en el Espíritu. Haznos prósperos en el Espíritu, para poder prosperar, Señor amado Padre, en las cosas materiales. Señor amado Rey de Gloria, amado Rey de Gloria, usando la braquendra mansa, desciende, Señor, desciende, amado Padre, desciende, amado Rey de Gloria, oh el Rey, Señor amado Padre Santo, el Rey eterno, el Rey amansa, le bracanda, la basonda, la basibro, bosoro, bocoa, amandra mansa, la baban, sororo, y aramandrigo, stere, bacanda, Padre Santo, Rey de Gloria, abre los cielos, Señor amado Padre, abre los cielos, Señor amado Padre, manso, cubro, tere, basenta, porque Señor, en esta mañana, Señor, hay una palabra de parte de ti, amado Rey de Gloria, hay una palabra, Señor, de rompimiento, hay una palabra, Señor amado Rey de Gloria, para que alguien se levante, una senda, la bramanza, la bacanda, elevatinitaya, manso, robo, conda, la basenda, la basoa, babasinde, basanda, porque Señor amado Rey de Gloria, tu palabra, Señor amado Padre Rey, es como miel dulce, Señor amado Padre, que entra mi cuerpo, Señor amado Padre, y que se regocija, y shande de bramanza, la bacanda, amanso de bracanda, Señor, guíanos por senda de justicia, por amor a tu nombre, Señor amado Padre, guíanos en camino de rectitud, de justicia, de verdad, Señor amado Padre, Rey de Gloria, manso y bracanda, ramaceta, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres justo con los que son justos contigo, amado Rey de Gloria, por eso enséñanos tu justicia, Señor, para no defraudarte para siempre, Señor amado Rey de Gloria, a caminar en la justicia de tu nombre, en caminar en la justicia, Señor amado Padre, amanso libra canda la basanda, amanse libra cante lebra manso roboconda, porque para ti te vale más la obediencia que el sacrificio, Señor amado Padre, oh amaso como se nebra mansa la bacaya, por eso, Señor amado Padre, hoy nos levantamos, Señor amado Rey de Gloria, a alabarte, a bendecir el nombre de Yahweh, a bendecir el nombre de Adonai, la sutaramansa la macandre babasororo, y rababaserere y taramansorobocorobo, y ribabasaramamanda, el que rompe las cadenas, el amanse de bramanza, el que quita toda impiedad, el que quita, Señor
amado Padre, todo lo que se había dañado. Ese es el Rey de gloria, el Rey de poder, el Rey de autoridad, el que murió en la cruz y resucitó para darnos vida, vida eterna, para dejarnos entrar a su presencia, al sublime trono de la gracia. Por eso, Señor, hoy entramos al trono de la gracia para que haga el oportuno socorro. Padre Santo, para que tu luz sea brillando sobre nosotros, para que tu luz sea brillando en medio de la oscuridad. Padre Santo, Rey de gloria, porque queremos ser reconocidos en los cielos y no en la tierra. Queremos mover los cielos y no la tierra. Queremos mover al Padre y no al hombre. Por eso, Señor amado Padre, enséñanos, amado Padre, los misterios desconocidos, grandes y ocultos de porque no queremos caminar como los hombres que se dirigen al mismo hueco, Señor amado Padre, sino que queremos caminar con el Rey eterno, que nos lleva a la línea eterna para la salvación, para las cosas grandes, y que no ama que no ha subido al corazón de hombre. Namashere brava manso, y brava mashendra macaraba celere. Libra masaramandra baso comondra maserere y arabasenda arabacaya. Letaribo serere bramasendra manso. Urrababalele y taramandra manso robocoa. Libra babasere brababasendra manso robocoa. Seribra manda, Señor amado Padre, Rey de gloria. Manso quindaramashenda. Tu palabra, Señor, es nuestra fortaleza, Señor amado Rey de la gloria. Padre Santo, tú eres nuestro escudo, Señor amado Padre. Libra Shemba, tú eres el que adiestra nuestras manos para la batalla, Señor amado Rey de gloria. Libra Shemba, Manzarabacanda. Por eso, Señor amado Padre Santo, ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios, Señor amado Padre, que hizo todas las cosas por Él y para Él. Y no hay nada que no sea manifiesto a la luz. Y por eso, Señor amado Padre, todo lo que no sea de ti sale manifiesto a la luz, amado Padre, Rey de gloria. Padre Santo, Rey de gloria, todo lo que no hay de ti, Señor amado Padre, en nuestras casas sea manifiesto a la luz, sea consumido por la misma luz, por el mismo fuego del Espíritu Santo. Y va senda toda sombra negra, toda sombra de muerte, toda sombra de destrucción, toda sombra de enfermedad, toda sombra, Señor amado Padre, que va senda y que me candele va senda, cantó para debilitar, Señor amado Padre, seca tu anseleva de candeleya, Padre, sea cortada en el nombre de Jesús, sea rota, seca, ni candele, ni paititi estaría pani, shanilia mansa la brama, ni brama sere cambra bostere baba, ni brama, ni vale, shakimohonda, brama stenda la bacanda, la vasaya la bacanda, amado Padre Santo, porque quien podrá contra el poder de Dios, aman cerebra candara masanda, ay, amado Rey de gloria, Shemainda Ramashenda, si tu nombre, Señor amado Padre, es victorioso, si tu nombre es Hachem de guerra, Ibra cerebra bababas, Ibra basendra manso como cerebra baba, Ibra basenda, Señor amado Padre, Señor, visítanos en esta mañana, visítanos en esta mañana, tú estás aquí, amado Rey, para más cerebra candara masanda, porque todo es posible para aquel que cree, porque el que toca se le abre y el que busca halla. Porque vivimos por fe y no por la vista, Señor.
Por eso creemos que tú estás aquí, Señor amado Padre. Urramashendere masandra makaya namasea. Por eso nos levantamos, Señor, en esta mañana, en esta madrugada, Señor, para Amasiri Bloquenda, entregarte nuestras vidas, creyendo, amado Padre, que tú eres el único Señor, Señor y Salvador, Rey eterno, el único que nos dirige por un camino, Señor amado Padre, de verdad y de justicia. Ni pamasana mana, elilia manana y sororo, turubustere babandribo, shikamania male, falili, ni braman soro, kuturufanini, taiman salabraman serere. Padre amado, Señor, que sea tu fragancia, Señor, sobre este lugar, amado Padre. Libaman shoko, fatistenei, lipramasendiribostaravakanda. La fragancia del Espíritu Santo, Señor, sea recorriendo cada casa, sea recorriendo cada familia. Porque donde está la fragancia, se va el olor de muerte, se va el olor de persecución. Porque donde está tu fragancia, hay vida y vida eterna. Se pasea tu fragancia, Señor. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Ukumaniana malei tanamans. Namraman sarabrabasterei. Gracias, Señor amado Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor amado Padre, porque tú estás aquí. Oshendreman sarabrababale. Padre, tú eres lo más hermoso y lo más preciado, Señor. Amán Sarabakenda, que el hombre puede tener, Señor, en este mundo, Señor amado Padre. Amán Cerebracanda, Amán Shoribrase, porque hubiera yo desmayado si no hubiera visto yo la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Gracias, Señor amado Padre, porque tú eres grande, perfecto, sublime. Ay, Señor amado Rey, Usharaba, Durushererei Tramanso, Ribabale, Ribaba Sororo. Hoy tú tocas los corazones, Señor. Hoy lo levantas, Señor amado Padre, a un nuevo nivel. Hubo Sebraman, Sarababandri, Boserebakaya. Porque creemos, Señor amado Padre, Rey de Gloria, que vamos, Señor, amandra macenda, de aumento en aumento, Señor amado Padre, y que no vamos a bajar, Señor amado Padre, y vamos a permanecer, Señor amado Padre, en la buena carrera, en la carrera de la fe, en la carrera, Señor, eterna. Y, Señor, tendremos las coronas, amado Padre, las coronas del reino celestial, amado Padre Santo. Utayana Mashendra Man Cerebra Socomo, Ebra Serere y Aramanso. Libra Male, Faleu Shalil Das Celebra, Ukutula Valele y Tarama, Uraba, Serere, Ibra Babas Tribus Serere. Gracias, Señor amado Padre, Rey de Gloria, por esta mañana, amado Rey de Gloria. Cuando dicen amén, aleluya. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Aleluya. ¿Quién cree que el Señor se va a manifestar en esta mañana? Amén, de gran manera. Amén. Y es aleluya. Por eso levantémonos, porque el Señor quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Porque hoy el Señor va a levantar a hombres y a mujeres que entren en una verdadera oración y comunión con el Señor. Y vamos a leer Mateo, capítulo 26. Desde el verso 37. Me dicen un amén cuando estén allí. Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste
hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le damos gracias al Señor por esta poderosa palabra. Que sea el Señor trayendo un refrigerio a cada uno de nuestras almas, a cada uno de nuestros espíritus. Y Boshem Daramakaya. Y dice la palabra de Dios que acá estaban en el monte Getsemaní, cuando a Jesucristo lo iban a crucificar. Y entonces, eso es una poderosa palabra que nos hace un llamado a la oración, porque nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos llamados para estar en continua oración, para estar despiertos y apercibidos, porque el Señor esta madrugada me hablaba y me ponía en mi corazón que ya hay mucha falta de oración, ya hay muchas personas que oran muy poco, y es por lo mismo que las personas cogieron pereza, las personas dejaron de tener amor, porque la palabra de Dios dice aquí, le dice Jesús a Pedro: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y Jesús aquí no quiere decir de largura de tiempo, sino que Jesús aquí trae algo más, porque nosotros tenemos que entender que nosotros debemos enamorarnos del Señor. Por eso Jesús cuando Pedro negó a Jesús, Jesús le tuvo que decir: Pedro, ¿me amas? Le tuvo que decir 3 veces. Por eso, aquí lo que nos quiere decir Jesús, lo que quiere decir es que el Señor está diciendo: no me amas lo suficiente, Pedro, para poder orar conmigo. Porque cuando tú amas al Señor, tú empiezas a aferrarte al Señor. Y a ti, amansa lebraban soroboconda, a ti no te va a importar, amanso libracanda, cuántas horas tú oras, y librasenda ramacanda, porque cuando tú te enamoras de la presencia del Señor, amanso cubrustere mansa la bracaya, cuando tú te enamoras de la presencia del Señor, amanse librahanda, no va a haber nada que te aparte, maso cobatenda la vasaya, amanse libro cóndolo basenda de bacanda. Lo que pasa es que muchas veces estamos viviendo muy carnalmente y queremos descansar más en la carne que en el espíritu. Shayaban celebracanda, lebrasenda. ¿Cuántos dicen amén? Amanso libracanda, porque nosotros tenemos que entender, amansa, lebrabasi libro condarabasenda rabacaya, que nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, amanso cubo senda rabacaya, porque cuando tú tienes amor por el Señor, maiso cubo gen celebrabase lebacanda, ay, no va a haber nada que te separe y no te va a importar el tiempo que tú ores. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana, pero vaso cubo senda la bacaya, aman celebra canda. Yo siento que el Dios está hablando, como seca amansa la bracaya, amansa la bracanda, porque hemos dejado, aman de senda, hemos dejado que la pereza, ay, salga más que el espíritu, basenda la bacanda, amaquenda la bajanda, porque el espíritu a la verdad quiere, pero la carne, amasenda la bajaya, es débil, amanso rubo conda. Por eso hay que tener
tener cuidado con la pereza. Libra sendra manso, robo con daraba sendra bacaya. Porque la palabra de Dios dice, cuidado con la pereza. Libra sendra macanda la bacaya, que te hace entrar en profundo sueño. Ushataraba sendra macaya, y luego no te puedes levantar. Masendra manso, robo coya tama. Libra senda. Yo no sé si tú has estado en un sueño. Yo no sé si el enemigo te ha querido paralizar. Ushataya masene macanda. Yo no sé si el enemigo ha querido dejar que tú ores. Y patante tal. Shekinda la cerebra mansa la bacanda. Aman cerebra canda. Pero tú tienes que entender en esta mañana, que tú te tienes que enamorar del Cristo de la gloria, del Cristo de poder, para poder entrar en intimidad. Shenda la bacaya taba senda. Porque cuando tú entras en intimidad, Shepra senda, de bacanda la basenda. Ay, tú crees que pasó un minuto, pero ya ha pasado una hora. Sataní, de brasanda la bacanda. Porque cuando tú te enamoras de una persona acá en lo terrenal, aman cerebra canda, tú quieres pasar tiempo con esa persona y tú no te das cuenta ni siquiera el tiempo, aman sarabakenda, cuando pasas hablando con esa persona. Por eso, así mismo tienes que ser con Jesús. Tienes que enamorarte de Jesús, aman senamakanda, porque si no te enamoras de Jesús, no hay tiempo que puedas pasar con él. Aman senda la bacaya, de patus senenda la bacaya. Ay, ¿cuánto dicen amén? Aman senda la bacanda la basella. Amén. Alguien tiene que entender que en esta mañana Masendra Makanda la Basaya, el Señor nos quiere llevar a lugares. A Masendra la Bakanda, el Señor nos quiere transicionar. Y Pasendre Basoa, pero necesitamos la oración, necesitamos la presencia del Señor, necesitamos enamorarnos de su presencia. Amanso Robroco Basendra Mansa, Amaya, ay. Manso Roboconda, porque cuando tú te enamoras de la presencia, le brasenda basanda, lo desconocido va a empezar a ser conocido para ti. Shari Branso Roboconda la basendra mansa, le bracanda la basanda, le branso. Mira, Jesús en ese momento estaba afligido. Libra senda la masenda la bacaya. Y al ver que sus discípulos, Libra senda la majanda, no estaban orando. Yo me imagino que Jesús se entristeció más en su corazón, porque la palabra de Dios dice que Jesús estaba abatido hasta la muerte. Y yo no sé, muchas veces tú has querido orar. Aman siribra kanda la bahaya la basenda. Tú has querido llenarte más. Aman siribra kanda la basenda. Pero hay personas que están a tu lado que aman siribra kanda, que no te ayudan para orar, que no te ayudan para seguir. Masera va kanda la mansa. Tú tienes que encontrar a personas, que juntarte con personas. Aman siribra kanda, que amashenda, que te fortalezcan, que aumenten tu fe. Ni tu asenda la bacanda. Porque hay personas que prefieren hablar las cosas de la carne que las cosas del espíritu. Porque en el libro de Santiago, la palabra de Dios dice que el que piensa las cosas de la carne hace, pero el que piensa las cosas del espíritu, las cosas del espíritu hace. Yo no sé qué tú estás pensando, yo no sé si el enemigo te ha querido sacar del pensamiento de Jehová, Shetanima, Shenderebrakanda, pero esta es hora de que ponga tus pensamientos directamente hacia el Padre, directamente hacia Jesucristo, porque cuando tú tienes los pensamientos, tú vas a ser fortalecido, tú vas a ser llenado, porque Jesús más adelante, él se volvió a apartar, y luego descendieron los ángeles a donde él, para fortalecerlo, dice la palabra de Dios. Por eso, no mires al que esté a tu lado, no mires, si este avanza, si este no avanza, avanza tú, es hora de que avances tú, es hora de que avances tú. Ay,
Ay, yo no sé si usted está entendiendo, pero no nos podemos quedar atrás, amán cerebracanda, por solamente mirar a otra persona que no está avanzando, por solamente mirar, ay, porque muchas veces queremos llegar al nivel de alguien, amán cerebracamba, ramacenda. Ay, no busca llegar al nivel de alguien, busca entrar en la intimidad, a llegar a Jesucristo, Shandere, la vaquenda, la vacenda, la brahaya, porque para él todos los niveles son accesibles, Mashenda, la macanda, porque para ay, quizás tú quieras un nivel, ay, amán, cerebra canda, pero el Señor te quiere dar más niveles, sino que como estás pensando en el nivel de la otra persona, ay, por eso es que no avanza, Mansarabacanda, la bracere va, Mansoribacanda, ay, santo es el Señor. Hay muchas personas que están pendientes en el nivel de otra persona. Wow, como ora, wow, como ayuna, wow. Pero es hora de que mires a Jesús, al dueño de los niveles. Ay, tú tienes que entender que tú tienes que ser transicionado. Amansari brasenda ramasenda la bacaya. Y que no puedes quedarte viendo y fijándote en la unción pasada. Tienes que mirar a Cristo, el que tiene la unción presente, la unción de Amasenda, que se sale de la línea eterna, Amaserebra. Libro Sendaramacanda, porque nosotros somos espíritu. Tienes que activar tu espíritu en esta mañana. Yo vengo para activar tu espíritu en esta mañana, para traer una palabra de parte de Dios que active tu espíritu. Sharibran Sokomandele Brakai. Sheba, como celebra Mansarabakaya. O celebra avanza, porque por eso es que muchas veces no tenemos la revelación, por eso es que muchas veces no entendemos lo que el Señor quiere hacer con la vida de nosotros. Mashendaramanso, porque es Pedro, que hacía con una daga, con la daga que le arrancó la oreja a Malco. Pedro, ¿qué hacía con eso? Sino que Pedro sabía una revelación, pero no tenía la intimidad. Hay muchas personas que se han quedado con la revelación, pero se apartaron de la intimidad. Porque Pedro sabía que Jesús iba a ser crucificado. Y él estaba pendiente. Era para que llegaran los soldados y él levantarse y ahí mismo pelear por su Señor. Amansa, pero él no entendía que en ese momento era de oración, que en ese momento era de intimidad, que en ese momento que en ese momento era que entrar a la presencia para fortalecerse en el espíritu y no en la carne. Ay, yo no sé aquí, a quién le está tocando esta palabra, pero esta palabra, yo siento un poder de Dios, jamás celebra Masanda Ramakaya, porque no hablo yo sino el Espíritu de Dios. Ay, mira. Y Pedro entonces no entendía porque no había orado. Por eso hay que entrar en la oración para entender el propósito de Dios. Ay, aleluya. Tú tienes que entrar a la oración para entender el propósito de Dios en tu vida. Porque quizás Pedro pensaba que el propósito de él era defender a Jesús. Y no era así. El propósito de él era llevarlo para hacer un proceso, para que él pudiera hacer un proceso en su corazón. Pero él no entendía todavía. Por eso Jesús después le decía, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y por qué Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Era por eso. Porque él, aunque amaba a Jesús, no estaba todavía en comunión con Jesús. Por eso tú tienes que entrar a la comunión con Jesús. Porque quizás tú estás amando en este momento al Señor y tú quieres orar de madrugada y tú quieres orar de noche, quieres orar de tarde. ¿Y sabes qué es lo que hace el enemigo? Que no te permite orar.
Y muchas veces dejamos pasar la oración. Oye, mira, hay que empezar a orar en todo tiempo y en todo momento. Hay que empezar a activar ese espíritu. Taya celebra, lebra más darabacanda, labra y avanzo. Porque el Señor te quiere llevar a lugares diferentes. El Señor te quiere mostrar algo diferente. Pero si no oras, si no buscas, si no clamas, ¿qué es lo que vas a ver? Manso kibra senda labra mansala. Elebranza libra canda lebra se arabanzo. Mis amados hermanos, ¿cuántos dicen amén? Y vamos a darle un fuerte aplauso a la pastora y amén para que la pastora siga en esta intercesión poderosa, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. En el nombre de Jesús, mi pastora. Gloria a Dios, aleluya, me gozo. La presencia del Espíritu Santo, de verdad me gozo. Verdaderamente el Espíritu de Dios está haciendo ya algo. Ya el Espíritu Santo está rompiendo una oración de rompimiento tremenda. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea el Padre Celestial en esta madrugada. Una oración de rompimiento, una oración que ha abierto los cielos. Aleluya. Y que los ángeles del Todopoderoso están con nosotros en esta hora de la madrugada, donde el cielo está abierto, la atmósfera celestial se siente. Señor, gracias. Bendigo tu vida, hijo. Verdaderamente el Señor está aquí en la atmósfera, en cada casa. Ahí donde estamos, alrededor tuyo, la atmósfera tuya cargada de la gloria del Padre, de la unción fresca del Espíritu Santo, de esa presencia divina. Que tú digas, ay, se me están parando los pelos, siento como algo, siento que alguien está, siento como algo diferente, siento mi atmósfera como algo, como un fuego, como un calor. El Espíritu de Dios, el reino de los cielos, aleluya. Esta madrugada, ahí en tu casa, en mi casa, en tu cuarto, ahí donde estás. Si estás acostado, deberías de sentarte. Si estás arropado, no sé, con tus cobijas, deberías de sentarte y sacudirte un poco, aleluya, para que veas, sientas, branzo, que te querer estará, aleluya, y puedas entender, tu espíritu se despierte, tu emansei, katiabata, yana, cerebra, tu, aleluya, tu alma se despierte. Y qué más que decir que el cuerpo, que es el que quiere estar durmiendo. Santo es el Cordero, bendito sea el Padre Celestial. Él es el que quiere estar durmiendo, pero a esta hora de la madrugada le estamos dando duro el cuerpo, porque estamos creyendo en este sacrificio, porque dice la palabra que vengamos, aleluya, haciendo sacrificio, ese sacrificio como olor fragante de la presencia del Señor, sacrificio vivo de alabanza, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, y ese sacrificio estamos haciendo en esta hora de la madrugada. Estamos haciendo ese sacrificio, aleluya, está delante de la presencia del Señor. Así como el Señor le decía a Pedro, no has podido orar ni una hora, aleluya, pero es la intención, es el amor, es la coinonía, es la revelación, aleluya, en cuanto al amor, en cuanto a la búsqueda, la pasión, que eso era lo que le faltaba a Pedro, como decía el ministro Juan Diego, aleluya, bendito sea el Padre Celestial, y eso es lo que nosotros queremos, Señor, cada día que tú nos des más pasión, más amor por leer tu palabra, más amor por buscarte, más amor, más pasión por buscar, Señor amado, el reino tuyo, de las cosas que no se ven, aleluya, las cosas que no se ven, porque los que te aman, Señor, tú les revelas las cosas grandes y ocultas que el hombre no conoce, que los ojos naturales, que los ojos humanos no pueden percibir, pero las de Lequebra, papastere, brequendo, robrosta, cataya, calla, basayama, pero los que buscan, aleluya, esas cosas de papabasha, los que buscan, Señor, tu rostro, están dispuestos, Padre mío, en su espíritu, están, Señor, depositadas, Padre amado, aleluya, la revelación que viene de las cosas profundas, de lo alto, de lo bajo, de lo ancho, de lo profundo y lo no escrutable, insondables maravillas que tú tienes preparadas, Padre Santo, Rey de Gloria, para tus hijos que te aman y te buscan. Porque sabía que el mundo espiritual no tiene fin, porque muchas veces limitamos a Dios, pero el mundo espiritual no tiene fin. El mundo espiritual es infinito, santo es el Señor. Es demasiada información para caber en la mente humana, porque Pablo dijo, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, pero hubo un hombre, estaba hablando de él, que subió al tercer cielo y no fue posible describir con palabras
humanas, las maravillas, las cosas insondables, inescrutables que vio en el mundo espiritual, en el reino del Padre. Entonces, cuando Pablo dice esas cosas, es que hay cosas que ojo no vio ni oído escuchó que fueron reveladas a él, pero no fue capaz de revelarlas. O sea, las palabras de la humanidad no era posible porque son demasiado maravillosas, demasiado gloriosas. Y eso fue lo que pasó también cuando estaba Belsasar en el tiempo de Nabucodonosor. Belsasar se atrevió a coger las cosas santas para hacer y dedicárselas a sus dioses y a su paganería. Y entonces le apareció en la pared, Neme, tu persim. Y una mano empezó a escribir en la pared donde él estaba y todo el mundo empezó a temblar y a tener miedo. Entonces, ¿qué sucede? Eso vino del mundo espiritual. Esas letras vinieron del mundo espiritual. Entonces tenía que haber un hombre llamado Daniel que estaba lleno del Espíritu para poder dar interpretación de ese lenguaje del cielo, el lenguaje, aleluya, de la tierra, porque hay cosas que están en el mundo espiritual, que son un lenguaje que no se puede, aleluya, santo es el Señor, que no puede atraerse en el lenguaje que usted está naturalmente, pero el lenguaje del Espíritu, y si usted se entra en el Espíritu puede alcanzar estas revelaciones. Ay, yo no sé cuántas están aquí, ay, cuántos se despertaron, a ver. Amén. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Y yo quiero que usted me acompañe ahí donde está rápidamente. A la carta, segunda carta de Timoteo. Alabado sea el Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Silencio. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Santo es el Señor. ¿Estamos ahí? Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Gloria al Señor. Entonces, miren lo que dice la palabra. Vamos a leer todo el capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. También debes saber esto. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Usted escuchó? ¿A estos qué? Evita, está diciendo Pablo a Timoteo, que era una persona joven. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados. Oiga usted, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tremendo. Entonces sigue diciendo el verso 8, y de la manera que Canes y Cambres, escuchen muy bien, y de la manera que Canes y Cambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Gloria al Señor, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, escúchame bien, iglesia, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Cuánto que estamos aquí? Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Esta madrugada vamos a aprender algo muy especial. Josué, por favor, vamos a aprender algo especial como está aquí en la escritura, claramente, para poder entender a los hombres o la conducta de los seres humanos de este último tiempo. Tenemos que tener algo claro de lo que dice Pablo a Timoteo. Y es algo tan especial porque el libro de Éxodo no nos muestra o no nos describe el nombre de Canes y Jambres. Y Pablo lo describe porque Pablo era un hombre estudioso. Y siendo estudioso, Pablo nos da claramente los nombres de aquellos hechiceros, brujos que estuvieron en el tiempo de Moisés resistiendo la verdad, resistiendo el poder de Dios. Entonces Pablo nos da algo muy especial y nos compara el carácter de estos dos hechiceros con el carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Cuántos que están entendiendo lo que les estoy diciendo? Santo es el Señor. Amén. Entonces, para poder comprender esos hombres con semejante carácter de este último tiempo, vamos a ir al libro de Éxodo para que usted entienda. Gloria al Señor. Y vamos a leer, Santo es el Cordero, vamos a leer desde el capítulo 7, el verso 8, dice lo siguiente. Acompáñeme rápidamente, el libro de Éxodo, capítulo 7, vamos a leer desde el verso 8. Amén. Santo es el Cordero. Amén, amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios. Santo es el Todopoderoso. Porque yo sé que esta madrugada es una madrugada de rompimiento. Se lo dije desde el principio. Y que vamos a ver el milagro. Porque Juan Diego entró con una oración de rompimiento. Y es de rompimiento. Porque hoy se va a caer toda maldición, toda declaración infernal a través de los hombres de los últimos tiempos que han declarado con su boca, porque todo aquel que declara con su boca maldición se convierte en hechicero. Ay, 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 ay. Ay, santo es el Cordero. Santo es el Señor. Entonces estamos ahí, Éxodo capítulo 7. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice así la palabra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echaron a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Y entonces aquí cuando llama Faraón a sabios y hechiceros, usted ponga el nombre de Canes y Jambres, ellos que estaban ahí. Amén. Entonces dice ahí, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea, Canes y Jambres hicieron lo mismo que hizo, aleluya, Aarón y Moisés cuando tiraron la vara, que convirtieron sus varas en serpiente. Entonces sigue diciendo el verso 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Santo es el Señor. Mas la vara de Aarón, las varas de ellos, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces miramos primeramente aquí en Éxodo capítulo 7, en la primera señal
Santo es el Cordero. Y miramos cómo Pablo compara los hombres de los últimos tiempos en su conducta y en su carácter, cómo los compara con Janes y Jambres, que resistían la gloria y la presencia de Dios, haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para, según ellos, doblegar al Altísimo, que era a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Entonces, aquí vemos claramente cómo estos hechiceros, aleluya, repiten lo mismo que hizo Moisés y Aarón. Santo es el Cordero. Estos hombres tenían el poder de las tinieblas, la sabiduría diabólica, animal y terrenal, porque todos los hombres que muestran apariencia de piedad, que son inoperantes, que son, digamos, como decía Pablo, irrespetuosos, manipuladores, controladores, envidiosos, calumniadores, todo lo que Pablo estaba diciendo, estos hombres tienen una sabiduría diabólica, porque Pablo los estaba comparando con Janes y Jambres, y esta sabiduría diabólica hace que esta gente manipule y controle con sus palabras. Escucha muy bien lo que le estoy diciendo, aleluya. Las personas, aleluya, van a manipular con sus palabras, porque Pablo está diciendo que estas personas de este último tiempo, que están fuera de la gracia de Dios y no quieren meterse en la gracia de aceptar a Cristo para transformar su vida, tienen una elocuencia y tienen una forma para convencer aún y engañar al pueblo de Dios. Ay, porque la palabra de Dios lo dice, aleluya, que aún los hijos de Dios serían engañados. Por eso necesitamos tener discernimiento y el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que va a hacer estas personas de último tiempo, porque ellos van a engañar, así como hizo Janes y Jambres. Ellos mostraron, aleluya, que podían hacer el mismo poder que venía de Dios. Santo es el Cordero en esta primera señal, pero algo especial que Dios hizo, y es algo tremendo, que por más apariencia de piedad que tengan, por más que hagan en su elocuencia, por más palabras de adulación que tengan, el hombre y la mujer de Dios que tenga el Espíritu Santo, el discernimiento y el poder de lo alto, se va a tragar esas otras serpientes. Sabaque pratoro brocoche que terebre quitaramandoro broque basayama errebracota yamasay sanda yama. Siento el poder del Espíritu Santo. Mira, iglesia de Cristo que me estás escuchando en Facebook y aquí en mí, aleluya. Eva soca taya candolo brosta. Eva sayama, te vas a tragar esa serpiente, te la vas a beba bastaya aquí, vas a derribar esos argumentos, esas huecas sutilezas, esas mentiras y manipulaciones de aquellos que creen y dicen que tener a Dios, pero es mentira, y dicen, aleluya, de que están bien, pero es mentira, porque el discernimiento te va a mostrar lo que hay en esas personas. El discernimiento te va a dar a entender qué hay en esas personas, y ese discernimiento, aleluya, te va a colocar en la posición de Moisés y Aarón, en esa posición de Moisés y Aarón, que abasa aquí viacato que te rebra babasondoro y rebracata yabashanda. Sayama, Dios mío, papá, manso fuego, Dios santo, besonda, espíritu de sabiduría y de revelación, gracias. Ebrasto que brastoro brostanda la braquia basayama. Esas así te vas a sentir como la vara de Aarón que se tragó las dos serpientes. Soya de Janes y Jambres, Dios mío. Oh, rebrastoro brostana abraja. ¿Cuántos que están aquí? ¿Cuántos que están despiertos y cuántos están recibiendo esta revelación? Gloria. Santo es el Señor, santo es el Cordero, santo es el que vive. Amén. Sendoro brosta aquí bravo toroste que terebrasta y aquí abashenda. Es porque claramente me está diciendo aquí la palabra, aleluya. Es que Pablo me estaba diciendo, aquí en la palabra Pablo me dice que debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Escuchó? Tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, peligrosísimos, porque los espíritus demoníacos están moviéndose a través de las personas, aún de los familiares, y les abren la boca, y como hay un feeling, para que usted me entienda, y como hay una relación, y como hay, digamos, un sentimiento almático que va a ser el enemigo, muchas veces va a utilizar la boca de esas personas para darte supuestamente un consejo o para hablarte, pero en realidad el enemigo lo que va a hacer es utilizar la boca
de esa persona. ¿Para qué? Para desviarte del propósito de Dios. Muchas veces creemos que es de parte de Dios, por eso necesitamos el discernimiento, porque Dios que estaba hablando, aquí claramente, Pablo está hablando de apariencia de piedad, y por eso necesitamos el discernimiento. Entonces dice aquí en la carta de segunda de Timoteo capítulo 3, en el verso 2 sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Escucha muy bien, amadores de sí mismos, no le va a importar nada, solamente les va a importar su beneficio, solamente les va a importar de ellos. O sea, son unas personas egocentristas. Estamos aquí, iglesia de Cristo, santo es el Señor. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Entonces sigue Gloria a diciendo la Dios. palabra, soberbios, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, escuchen muy bien, impíos, sin afecto natural, o sea, no les va a importar nada, el afecto natural, el afecto de dar gracias, perdón, lo siento, ese afecto natural. Escuchen lo que le digo, santo es el Señor, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ay, 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 ay. Más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ay, 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 ay. La eficacia de la apariencia, o sea, aparentan una cosa, pero en realidad es una mentira. Por eso necesitamos discernimiento. A ellos evita. ¿Por qué Pablo dice que a ellos evita? Porque cuando nosotros, aleluya, entramos en esa, digamos, en esa reunión o estamos en esa relación con ese tipo de personas, sea en la iglesia, sea en la calle, porque en la iglesia también están estos tipos de personas que son narcisistas, estos tipos de personas con narcisismo están dentro de la iglesia, santo es el Cordero, están dentro de la iglesia, están afuera, pero adentro también, porque ay, Dios mío, estas personas tienen el espíritu del narcisismo terrible, aparentan, dentro de la iglesia aparentan tener a Dios, dentro de la iglesia te aluden, dentro de la iglesia, pero están buscando su propio beneficio. Ellos se convierten en hechiceros porque manipulan, porque Pablo lo que está comparando como Janes y Jambres, resistiendo a la verdad, porque Dios les habla, Dios les dice, Dios les muestra su gloria, milagros para que se arrepienten y no se arrepienten, sino que se vuelven como estos hechiceros, sino que resisten y se ponen peor. Igualmente la gente que está fuera de las congregaciones son personas, aleluya, que por su egocentrismo, por su altivez y su orgullo, estas personas que están fuera se son llevadas de sus propios pensamientos y quieren venir quieren venir a mostrarle a uno que son nuestros amigos, que son en realidad que están con nosotros, pero apenas damos la media vuelta empiezan a hablar de ti, empiezan a maldecirte, empiezan con hipocresía, pero porque quieren algo, porque tienen una necesidad, porque quieren algo de ti. Esa gente es narcisista. El espíritu del narcisismo también avanza aquí, el espíritu narcisista también se mueve de esa manera fuera de las congregaciones, personas que no conocen a Cristo, porque ese espíritu se mueve dentro de los que supuestamente siguen a Cristo, porque el verdadero cristiano que nació de nuevo del agua y del espíritu no peca, dice la palabra, aleluya. Pero aquellos que faltan que sanar, restaurar, romper y hacer muchas cosas, ese espíritu puede estar gobernando en su vida para dañar y destruir. Por eso necesitamos nosotros tener el discernimiento. Santo es el Señor, porque nosotros que estamos en una sociedad y estamos en una sociedad en diferentes aspectos, aleluya, dentro de la sociedad, de diferentes lugares o escenarios dentro de la sociedad, que tenemos que estar, aleluya, porque estamos en este plano natural, santo es el Señor, y estamos en este plano natural y vamos a estar en diferentes escenarios, pero en esos diferentes escenarios, santo es el Señor, nosotros debemos de tener discernimiento para que el espíritu de este último tiempo, que son peligrosos, como dice Pablo, aleluya, no nosotros nos movamos a ellos, sino que el discernimiento haga para resistir a ese espíritu y él huya, y además de eso, para que ese espíritu salga de la vida de esa persona. Yo no sé cuántos que están aquí, ay, aleluya, aleluya, aleluya.
aleluya. Gloria a Dios. Ay, santo es el Señor. Este espíritu narcisista, brequeta, labratoro, brocoye, basayama, aparenta lo que no es, pero para manipular, para controlar con un beneficio, para tener beneficios de lo que esté necesitando, te alude, te dice palabras hermosas. Un ejemplo, te voy a dejar un ejemplo claro. Por lo menos familiares y amigos de nosotros, con este espíritu que se mueve del último tiempo, que es peligroso, que acabé de darles las descripciones. Entonces, ¿qué sucede? Esos amigos que en realidad estamos hablando fuera digamos, de las congregaciones, que están en familiares y digamos conocidos, porque la palabra de Dios dice que el verdadero amigo es más que un hermano y te guía más a la presencia de Dios, dice la palabra en el libro de Proverbios. Ese es el verdadero amigo. Entonces los conocidos o los familiares que están fuera del conocer a Cristo, que su vida no ha sido transformada. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, cuando ven que tú estás buscando más del Espíritu, que te estás alejando de ciertas cosas que te gustaban y compartías con ellos. Vamos a hablar ahora de diciembre. Voy a darles ejemplo. Viene la fecha de diciembre, o no tan lejos, la fiesta de Halloween. Y en ese tiempo, nosotros como éramos ignorantes, nosotros que estábamos en la misma posición y nosotros hacíamos lo mismo. Celebrábamos Halloween y hacíamos lo mismo en diciembre, celebrando la Navidad y haciendo diferentes cosas que en ese tiempo, aleluya, eran agradables, porque en nosotros también se movía ese espíritu del último tiempo, con avaricia. Éramos soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Eso lo teníamos nosotros. Hablo de mí, sí lo tenía, y sí, Dios me liberó, aleluya. Dios me rompió eso dentro de mí. Amén, amén, aleluya. Aleluya, aleluya. Entonces, Amén. eso como estaba dentro de nosotros compartíamos con ellos y a ellos les parecía normal porque eran las mismas tinieblas, era el mismo diablo con todos. Era el mismo espíritu del último tiempo. Santo es el Cordero, bendito sea la corona de Cristo, bendito sea el poder de nuestro Padre Celestial. Entonces, como estábamos en lo mismo, en el mismo mover del último tiempo de este carácter, escucha muy bien, es el carácter, es la conducta. Entonces, todo era lo mismo y eso era agradable a sus ojos naturales para ellos. Éramos todo muy bien, pero cuando empezamos a ser libres por medio de la sangre de Cristo, que empezamos a doblegar nuestra voluntad para ser libres de este espíritu narcisista, de este espíritu de mentira, de traición, de esto que estaba dentro de nosotros, aleluya, empieza el Padre Celestial a traer luz dentro de nuestra alma y el alma empieza a restaurarse y a limpiarse y a romperse y a caérsele las cadenas, la manipulación, el control, eso que hacía Janes Cambre, porque éramos manipuladores y controladores. Controlábamos con el llanto, con las palabras, para tener un beneficio, para que fuera conforme a lo que yo deseaba y lo que pensaba. Escuche lo que le digo, conforme a lo que yo quería, y por eso lloraba, pero por dentro era mentira, era para manipular a ese hombre o para manipular a esa persona, para yo tener ese beneficio. Escucha muy bien, por eso es que Pablo decía que era como Janes y Cambre. Así estábamos nosotros, hechiceros, manipuladores y controladores. Bendito sea el Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa? Vino Cristo y empezó a limpiarnos, porque empezamos nosotros, como le dijo Pablo a Timoteo, porque tú te has dejado llevar por las Escrituras, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto fue lo que hizo la palabra dentro de nosotros, aleluya. Nos activó la fe. Santo es el Señor, y nos ebrazanda y aquí, y nos enseñó lo que teníamos que dejar, aleluya, y nos redarguyó la palabra. Amén, Santo es el Cordero, la palabra nos redarguyó. Por eso empezamos a dejar las cosas que a los narcisistas y a los que manejan, aleluya, todas estas conductas y estas características
características, santo es el Señor, alabanza aquí, brahanda, ora, bajayama, empezamos a dejar esto y nosotros que empezamos a corregir nuestro camino y a ser instruidos por justicia, justificados por Amén, Cristo Jesús, amén, justificados por la sangre de Cristo, justificados por el Rey de Reyes, cuando lo aceptamos y entregamos nuestra voluntad. Bendito sea el Padre Celestial. Aleluya. Y entonces cuando empieza la palabra a hacer esto en nosotros, porque dice el Salmo 119, 115, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Empezamos nosotros a ser alumbrados por la palabra y a cambiar nuestro destino. Entonces que estas personas con este espíritu narcisista y con este espíritu, aleluya, que dice claramente Pablo que moldea su conducta en las características que te dije, y vuelvo y te lo repito, ¿qué sucede? Empieza a nosotros a tener un choque con esas personas, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Como te decía, antes celebrábamos ciertas fiestas que son paganas, como en Halloween y en diciembre, y en esta paganería, como era el mismo demonio, entonces sí estábamos todos, pero cuando ya empieza la palabra a transformarte, entonces empiezas a chocar con la familia en diciembre, entonces empiezas a chocar con los que eran supuestamente tus amigos, entonces ellos te empiezan a decir, pero ¿por qué eres tan exagerado y tan exagerada? Tú tomaste las cosas a pecho, ¿por qué cogiste las cosas de esa manera? No es necesario tomar las cosas, que te de brapa tere, que te abracanda la brajayama, y rebrecondo lo brocata la brabasanda la brapequendo rocotorio brabacanda la catara brajayama. Entonces empiezan, aleluya, ebrazocotoro broseque tere bresete de brejayama, a decirte ciertas cosas y a reprocharte, y entonces ellos ya empiezan a sentirse que tú ya no eres, y entonces te empiezan a mirar por encima, ya no te invitan, ya no te dicen nada. ¿Por qué? Porque este espíritu tiene algo de egocentrismo y de que se cree superior, por eso maneja apariencia de piedad. Ahora hablando los que están dentro de la iglesia, Dios mío, empiezan a manejar esa apariencia de piedad y entonces empiezan a echarte y a mirarte de menos, pero es la luz que está alumbrando de Cristo, porque eso les afecta, eso les choca. Amén, Ay, 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 aleluya. ay, catarebra, catarabra, candala, brava, que te rebrasayaba. Entonces eso es lo que empieza a chocar, pero es la luz de Cristo que está dentro de ti, porque tú te estás comiendo la serpiente, Dios mío, te estás tragando la serpiente como Janes y hambre, te estás comiendo, te estás tragando la serpiente, porque ya la serpiente no te controla a ti. Ay, yo no sé cuántos que están aquí, porque antes nos Amén, controlaba esa amén, serpiente, aleluya, pero ya gloria esa a Dios. serpiente, esa serpiente como ya no nos controla, porque ya tenemos que tenemos la llenura del Espíritu Santo y el discernimiento, entonces nosotros ahora nos comemos y nos tragamos esa serpiente por solamente con tu presencia, solamente con la luz que hay dentro de ti, solamente cuando llegan al lugar ya se empiezan a fastidiar porque ellos creen que son superiores. Ay, 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 catarabra, sandarabra, calla, basayama. Santo, aleluya. Ay, que te rebra, catarabra, hayama. Dentro del trabajo, dentro te lo vas a conseguir en tu familia, dentro de la iglesia, ellos van a tratarte como si fueran superiores porque tienen un egocentrismo, como lo dijo Pablo. Son vanagloriosos, amadores de sí mismos. Entonces se creen que son superiores porque es un espíritu que los controla y le hace entender que son superiores. Este espíritu hace creer que ellos son mejores en todo lo que hacen, en todo lo que sirve, y eso no viene de Dios, aleluya. Eso no viene de parte de Dios dentro de la iglesia, porque nosotros tenemos que ser humildes de corazón, santo es el Cordero. Entonces este espíritu va a tratarte de opacarte dentro de tu trabajo, a opacarte dentro de tu familia, a dejarte hacerte el ridículo, para que quedes en ridículo, valga la palabra, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia. Así se mueve este espíritu, porque este espíritu abasóndolo procoya es amador de sí mismo. Ay, yo no sé cuántos están aquí, papá. Abaséndolo brojosa. Amén, aleluya. Es amador de sí mismo. Entonces va a querer hacer eso, pero la luz del Cordero está dentro de nosotros. La luz del Cordero está dentro de nosotros. Por eso resistimos. Y entonces sigue en el libro de Éxodo, capítulo 8. Entonces dice en el Éxodo, capítulo 8. Vaya rápidamente. Aleluya. Sáltese de la segunda carta de Timoteo al libro de Éxodo, capítulo 8. Entonces, ay, aleluya. Presencia de Dios Padre Santo. Entonces dice el capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Y si no lo quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas, escucha muy bien, yo castigaré con ranas, santo es el Señor, bendito sea el Padre Celestial. Y dice, todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tu siervo, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todo tu siervo. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros, escucha muy bien, aquí en este verso 7 usted va a meter a Janes y Jambre. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, que escucha muy bien, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ay, ay, ay. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate en indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Santo es el Señor, y las ranas irán de ti y de tus casas. Santo es el Cordero, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las contaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no les escuchó, como Jehová lo había dicho. Y así ese es el corazón de la gente que tiene ese mover de esos espíritus de este último tiempo en su conducta. Y eso lo he vivido, porque te dicen en el momento que tienen de dificultad, piden oración, pide que tú les ores a ellos, van corriendo porque se sienten que la muerte viene, van corriendo y dicen, sí, le voy a servir al Señor, sí, eso es lo que yo voy a hacer, sí, yo voy a ir para la iglesia, sí, yo me voy a entregar, sí. Entonces, como tienen eso mismo de Janes y Jambre, escucha que ya vamos por la segunda, entonces, ¿qué hacen? Mientras, como dijo Faraón, ve y clama a Dios porque vamos a dejar que el pueblo se vaya. Pero escucha muy bien claramente, Pablo, aleluya, comparó el carácter de los hombres de este último tiempo que están fuera de la gracia de Dios y no quieren nada con el Señor. Entonces oramos por ellos, y cuando Dios les hace el milagro, y cuando Dios los sana, cuando Dios les da el trabajo, cuando Dios abre esa puerta, cuando Dios los libera, adiós Dios. Adiós Dios, no quiero saber de Dios, no quiero entregar mi orgullo, no quiero entregar mi dolor, no quiero entregar esa tristeza, quiero seguir caminando así, quiero seguir controlando, quiero seguir bebiendo, quiero seguir fornicando, quiero seguir porque me siento bien así. Ay, Dios mío, ay, yo quiero seguir así. Entonces dice la palabra claramente que Moisés fue y oró a Dios, y por causa de la oración de Moisés, porque Dios conoce el corazón de los hombres, Dios sabe que esas personas no se van a convertir y que esas personas en realidad no van a transformar su vida, pero por causa de la oración de Moisés Dios lo hace, por causa de la oración tuya y la oración mía Dios lo hace, porque somos sus hijos que le creemos a Él. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, por esa oración eficaz es que Dios lo hace. Pero estas personas no cambian su conducta, no cambian su vida, solamente porque sienten la muerte, porque sienten la opresión, porque sienten que ya no puede más. Y Dios viene y los toca y les cambia la circunstancia, les cambia el ambiente. Entonces, después de que ya se sienten mejor, sueltan
y todo lo que Ay, dijeron santo. y lo que prometieron no lo cumplen. Entonces, Santo, santo. muchas veces tú y yo nos podemos sentir mal, pero pero Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú conoces la palabra y toda la palabra es útil para instruir en justicia. Tranquilo, que tú vas a ser justificado, yo voy a ser justificada para hacer la obra del Señor. Somos justificados ¿en qué? Porque la palabra dice que el Señor vendrá y nos dará conforme a cada uno, conforme a lo que hicimos para su reino. Ellos son los que van a tener problemas, pero necesitamos tener discernimiento, porque hay personas que están dentro de procesos, los cuales Dios necesita procesar su vida para que ellos en realidad puedan tener salvación. Por eso necesitamos tener discernimiento de espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Cordero, bendito sea el Padre Celestial. Entonces miren lo que dice aquí. Sigue diciendo en el capítulo 8, en el verso 16. Sigue diciendo la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y dice el verso 18, ponga ahí, Janes y Jambres hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Escuche, pero no pudieron. Ay. Santo. Pero no pudieron, dice aquí claramente, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Santo es el Señor. Pero aquí se le acabó el mover a Janes y Jambres. Santo es el Cordero. Porque no hay nada que pueda ir por encima del poder del Altísimo. Por eso nosotros somos hombres y mujeres transformadores, restauradores de portillo, que transforman y cambian la vida de las personas, los que están en nuestro entorno, no ir nosotros a ellos, sino ellos venir a nosotros. Pero para que estas personas vengan a nosotros necesitamos el poder de Dios, necesitamos el carácter de Cristo, necesitamos nosotros estar cada día más libres, cada día más sanos, cada día más alejados del sistema del mundo, porque Moisés y Aarón estaban alejados del sistema, estaban alejados, aleluya, porque ellos habían determinado servirle al Señor, porque Moisés, si fuera querido, se fuera quedado con Jetro, con su esposa y con sus hijos, se fuera quedado allá, y cuando vio la zarza, él se quitó la sandalia, él se libertó, él se sanó en ese momento, porque el Señor le dijo, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Entonces cuando él se quita la sandalia, el Señor le quita la culpa, lo santifica, le rompe las cadenas. Amén, Y entonces, amén, aleluya, amén. en esa zarza ardiente que no se consumía el árbol, Amén. era el fuego que consumía. Ay, Dios mío, el fuego que consume, el fuego purificador, ese fuego, porque si no, Dios se le fuera hablado, así como le habló a Abraham, porque Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Abraham, el de basó aquí viajando, no broche que Teré, él le habló a Abraham y se fue de la vida de Taré, el Dios que no tenía rostro, y dejó a su padre Taré y dejó a su parentela, a sus familiares, y Dios le habló solamente. Pero ¿por qué a Moisés se le apareció en una zarza? Ay, Dios mío, ¿por qué en una zarza? Porque era el fuego que purificaba, porque acuérdense que Moisés mató a un soldado egipcio, Moisés estaba en delitos y pecados en Egipto. Entonces cuando llega la zarza, ese fuego que consume, ese fuego purificador
purifica a Moisés, aleluya, lo purifica, le rompe la iniquidad, y por eso él se entrega. Así mismo fue Katia Manso que le habla a Aarón, y el Señor le habla a Aarón, y por causa de la por causa de su obediencia para buscar a Moisés, Aarón es contado por justicia delante de Dios. Por eso el Señor le entrega la vara a Aarón, aleluya. Era representación Moisés de Dios, y Aarón era representación de Moisés. ¿En qué sentido? Era Dios y el profeta. Ay, Dios mío, ay, 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 se le va a caer a más de uno. Ay, 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 porque ay, 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 Moisés era representación de Dios y Aarón era representación de lo profético, porque Aarón escuchaba lo que Moisés le decía y Aarón accionaba a lo que Moisés le estaba diciendo. Santo es el Cordero. Entonces, aleluya, estos dos hombres representan el espíritu diferente en este último tiempo, en este tiempo peligroso. Moisés y Aarón representan el espíritu diferente como lo tenía, aleluya, lo tenía Josué y Caleb, que dice la palabra que ellos tenían un espíritu superior, un espíritu diferente. Ese es el espíritu del último tiempo, del mover de la gracia del Espíritu Santo para resistir, aleluya, y para destruir, porque dice la palabra de Dios que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Y nosotros, aleluya, cuando tenemos este diferente, que resistimos al diablo y él huye, y nosotros que hacemos esta resistencia en ayuno, en oración, en búsqueda, resistiéndose, desechando todo aquello que no le agrada a Dios. Santo es el Cordero. En nosotros viene un espíritu diferente, así como Daniel. En Daniel está el espíritu de los dioses santos. Decía Nabucodonosor, ay Dios mío, amanso que bratoro broste que terebra catabase que terebra hayabasayama. Ista quebratoro brostaca bastere brequendoro brostaca yabastiri briquia bajayama. Ese es el espíritu, aleluya, que viene también para los hijos de Dios en este último tiempo, en este tiempo peligroso, porque si ellos, su característica es esa, en nosotros los hijos del Cordero está la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, está el amor, está la paciencia, está la fe, la mansedumbre, dominio propio, está el gozo. Yo no sé cuántos que están aquí. En ti, aleluya, está el discernimiento de espíritu, en la ciencia o la revelación, está la palabra de sabiduría, está, aleluya, los milagros, están las sanidades, está el frubosa, el don de fe, están las lenguas, están los diferentes géneros de lengua, está la interpretación, el don de profecía, está, aleluya, la adoración, está, aleluya, los milagros, las señales, las maravillas, oh, la gloria, el poder, y rabrate que te bracotoro procose que te bracayaba, y rabra que te brazocata, porque si en este tiempo se está moviendo el espíritu narcisista, más se está moviendo la gloria de Dios, aleluya, más es el poder que el Padre está entregando a aquellos que le buscan y que le aman, a aquellos que buscan su presencia, a aquellos que le creen por la fe, porque escucha, iglesia de Cristo, el justo por la fe vivirá. Yo siento la presencia de Dios, y el justo por la fe vive, y es por la fe que creemos que la palabra es útil para enseñar, para rearguir en justicia, aleluya, la cual nos muestra los caminos de la fe. Santo es el Cordero y nos da la interpretación para poder avanzar y seguir en el destino profético que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha determinado para nuestra vida. Por eso Él nos va a dar la revelación, porque el enemigo te va a dar, te va a atacar, el enemigo nos va a atacar, el enemigo va a querer hacer cerco, el enemigo va a querer engañarnos, pero cuando nosotros que estamos en el Espíritu, este Espíritu no abasota catalabraja, se va a tener que ir, porque dice la palabra que Canes y Cambres no pudieron hacer lo mismo, solamente pudieron hacer 3 cosas, pero con la plaga de piojo no pudieron traer del mundo espiritual al plano natural, no pudieron
hacer esos demonios, porque detrás de Canes y Cambres estaban demonios que controlaban. Usted sabía que hay demonios que están detrás de la naturaleza. Hay demonios que están detrás de la naturaleza, así como hay ángeles del Señor que están detrás de la naturaleza. Acuérdese lo que hizo Adán y Eva, pero Cristo vino a restaurar el segundo Adán, y ese segundo Adán está representado en nosotros, y cada vez que nosotros manifestamos y nos movemos en los elementos, nos movemos en la naturaleza, conforme a la guianza del Espíritu, los ángeles se van a mover, los que son asignados en la naturaleza. Entonces estos demonios que estaban detrás de la naturaleza y los animales, entonces aquí para acá, detrás de esta plaga, santo es el Cordero, estos espíritus no pudieron hacer lo mismo, porque Dios le puso límite a los mares. Dios le dijo, hasta aquí te detienes tú sola. Es el que hace el decreto. Eso fue lo que pasó con Baal, cuando Baal, aleluya, los brujos y hechiceros de Baal y de Aserá estaban pidiendo fuego, porque Baal es el Dios del fuego con D minúscula. Baal ya se les había presentado a ellos en fuego, aleluya. Por eso ellos aceptaron el reto que le dijo el profeta Elías. Pero cuando Dios da un decreto, cuando Dios determina algo, no hay demonio que se pueda mover, porque el que da la orden es el Altísimo. Ay, Dios mío. Amén, aleluya. Dios es el que da el decreto, y el decreto de Dios nadie lo puede mover, porque Él es el Todopoderoso, Él es el omnisciente, omnipresente, el único Dios fiel y verdadero, el que hizo todas las cosas. Viva el Cristo para siempre, el Todopoderoso, Hachem, varón de guerra, el que se levanta, el que mueve su espada y penetra, aleluya, el que ruge, el león de la tribu de Judá. Ese está con nosotros, y cuando ese da un decreto, nadie puede abolir ese decreto, nadie puede quitar esa autorización, aleluya. Bendito sea el Padre Celestial. Por eso, por eso, si Jehová habla, ¿quién no profetiza? Y si el león anda ahí, oh poder de Dios, oh poder de Dios, oh poder de Dios, oh poder de Dios que revienta toda cadena, oh poder de Dios que rompe toda estructura infernal. Aquí viajando, aleluya, oh poderoso Dios. Por eso te digo, santo es el Cordero, bendito sea el Padre Celestial. Canes y Cambres no pudieron hacer esta plaga. Esos demonios que estaban detrás de la naturaleza no podían, porque el poder de Moisés, el poder que había en Aarón era superior, aleluya. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, por eso necesitamos llenarnos del poder de Dios, aleluya, para poder resistir lo que hay en el sistema, para poder resistir lo que hay afuera, para poder resistir lo que hay adentro también de las iglesias, para poder resistir, aleluya. Necesitamos llenarnos del poder, porque ellos estaban revestidos del poder y tenían autoridad, porque Dios se las había delegado en el mundo espiritual, y Dios a nosotros nos ha llamado como reyes y sacerdotes, nos ha entregado una autoridad delegada. ¿Por medio de quién, iglesia? Por medio de Cristo Jesús, aleluya. Nos entregó una autoridad, y esa autoridad nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, aleluya, alcanzando los niveles del Espíritu para poder resistir, porque ellos cada día hicieron cosas, Canes y Cambres. ¿Y qué pasó? Que pasó que te queixa. Empezaron a resistir a Moisés, aleluya, como lo decía Pablo a Timoteo, así como resistió Canes y Cambres a Moisés, así estos hombres y mujeres de este último tiempo, estos tiempos peligrosos, van a resistir lo que tú tienes. Ay. Ayaqueta, rabrazoto, y aquí mansacatamando colobro. Van a resistir lo que nosotros tenemos, van a hacerte resistencia, van a hacerme resistencia, haciéndonos quedar mal, haciéndote quedar en ridículo, humillándote, diciéndote palabras. Pero aleluya, ellos pueden hacer 1, 2 veces, 3 veces, pero la cuarta no van a poder.
Aleluya, gloria a Dios. No van a poder, porque claramente dice que Canes y Cambres no pudieron. Por eso dice la palabra: resistan al diablo y él huirá de vosotros. Y en esta madrugada huyen las tinieblas. Y en esta madrugada huyen de nuestra economía. En esta madrugada huyen de nuestra salud. En esta madrugada huyen de nuestra familia. En esta madrugada huyen del ministerio. Huyen esas serpientes. Huyen esos alacranes. Esas palabras maldicientes de los envidiosos, narcisistas, intemperantes, envidiosos, calumniadores. Irra bracata lebrajanda la brajayema. Irra braqueta llama. Ángeles de guerra con espadas desenvainadas, con látigos, obras toyama. Se abre el cielo, Padre. Ebra torobro, de alto rango y de alta soberanía, bajo el poder de la sangre de Cristo estamos. El muro de fuego, Padre mío, alrededor de nuestra casa, de la iglesia y de todo lo que nos pertenece. Hay poder de Dios, aleluya. Los sacata llamasonda, serafines de fuego. Urra bracata la bracandoro bro. Irra brababa. Aleluya, de todo gnóstico, brujo, hechicero y de todos aquellos de este último tiempo que salen de su cuerpo para venir a maldecirnos, a venir a colocar sus hechizos y su brujería. En el nombre de Jesús, los ángeles les dan látigo a esos que salen del cuerpo, esos que espíritus de hombres que se doblan ante el nombre de Cristo, porque toda doble que bracotoro brocotere brajatarabra, toda rodilla se tiene que doblar ante el nombre del Señor, ante el nombre de Jesucristo, de Yeshua. ¿Cuántos que están aquí? ¿Cuántos que están activos? ¿Cuántos que están despiertos? La unción de la esperanza. La unción del Espíritu Santo te envuelve en esta madrugada. Yo siento tu presencia, papá. Alabado sea tu nombre. Tú eres real y eres poderoso, y nosotros queremos de esa unción, de la unción, Padre amado, que viene por ti, Espíritu Santo. Fluye dentro de nosotros como ríos de agua viva, porque Jesús dijo: el que beba de esta agua no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua de vida. Yo quiero ríos corriendo dentro de mí, dentro de mis hermanos, que corran los ríos dentro de ti, dentro de mí, que fluya, para llevar esa vara de autoridad, para resistir, para romper, para quitar las vendas mágicas de aquellos que están alrededor de nosotros. Para que este espíritu no los controle más, sino que vengan y se arrepientan. Poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que tener un espíritu diferente, un espíritu distinto, y ese es el Espíritu Santo, aleluya, dentro de nosotros, cada día limpiándonos, restaurándonos. Santo es el Cordero, porque nosotros vamos a discernir esos que tienen el espíritu narcisista, pero que también son imperantes, aborrecedores de lo bueno, que amadores de sí mismos. Todas estas características en la conducta del hombre que te dije, no los vamos a conseguir en la calle, en el banco, en los centros comerciales, no los vamos a conseguir en países. Yo le voy a dar un ejemplo. Santo es el Cordero. Dentro de una iglesia que estuvimos en Estados Unidos, yo pude percibir este espíritu narcisista dentro de la iglesia, pero también afuera, gente que no quiere saber nada de Dios, como los ateos, gente que no quiere saber nada, que solamente muestra una apariencia de piedad y te dice: yo sí amo a Dios, yo sé que Dios me ama. Mire, yo conocí una persona narcisista, una persona que lideraba una iglesia allá en Estados Unidos. Santo es el Señor. Y esta persona, desde que nosotros llegamos, porque el que nos invitó fue el esposo, pero la esposa, santo es el Señor, ese espíritu lo identificamos. Cuando ella vio que nosotros llegamos, inmediatamente vino y nos atendió como tan especial, pero nosotros ya habíamos discernido. Pero cuando empezó el pastor a predicar y empezó a caer la gloria, ella empezó a incomodarse, ya no era lo mismo. La apariencia de piedad se fue, vino la transformación, empezó a decir y a quitar en el momento
momento que se estaba ministrando y era como ella decía y como era, y era la manera y la forma. Esa iglesia había un enfriamiento, era un control y una manipulación. Los hermanos parecían borregos llevados al matadero. Bendito sea el Padre Celestial. Porque ese espíritu, cuando ve la luz, cuando ve la unción que porta a los hombres y mujeres, hijos de Dios, se incomodan, porque ese espíritu sabe que el único que lo puede echar fuera es la unción y el fuego del Espíritu Santo. Andará bracando lo prostaquete, rebrequendo lo prostacayama y rebrequeto lo prostacatayaba aquí bajanda. Por eso nosotros debemos llenémonos del poder de Dios. Busquemos al Señor, busquemos a Jehová, a Jehová, a Jehová. Dios proveerá, Dios nos llenará, Dios nos sanará, Dios nos ayudará, Dios abrirá la puerta, Dios nos levantará. Me quembra toro brocote que te rebrecanda. Jehová Rafa, Jehová Nisi peleará por nosotros. Jehová Rafa te sanará. Jehová Jireh te proveerá. Jehová Cotolo brocote rebrequendo lo brostayama. Él abrirá la puerta en esta madrugada. Los pozos se van a abrir. Sanda repra cotorro que te represo cotorro prosanda. Los pozos se van a abrir, iglesia de Cristo. Los pozos se van a abrir porque el Padre Celestial vio que Sansón estaba cansado. Sansón ya no podía más. Sansón había de venir de matar 1000 filisteos. Y esos miquendorro que te rebrecota rabrabasende rebrequenda. Y tarabraquendo robrosanda rabraquía. 1000 filisteos había matado Sansón. Sansón ya no podía más, que estaba cansado, desgastado. Y Sansón le dice estas palabras al Señor: ¿me vas a dejar morir aquí? ¿Me vas a dejar morir? No había agua, no había forma. Lea la palabra porque eso está escrito. Y entonces dice la palabra que Dios le abrió una fuente de la tierra a Sansón. Ay, Dios mío, panzo kibrajatarabra. Porque Sansón tenía el espíritu diferente, porque en Sansón estaba la fuerza del espíritu, no la fuerza humana, ni el ego humano en ese momento. Ese es el claro ejemplo que te quiero dar de Sansón. Sansón no aguantó. Sansón se dejó, fue influenciar por este espíritu del último tiempo a través de Dalila y a través de las mujeres, a través de la debilidad. Por eso nosotros no podemos convertirnos a ellos, sino ellos a nosotros. Léete Sansón, porque Sansón es un ejemplo de aquellos que estamos buscando de Dios. Y nosotros nos desviamos, nos va a pasar como Sansón. Nos va a quitar el enemigo los ojos. ¿Y por qué los ojos? Porque en ese que podemos ver, en ese que está la visión hacia el Altísimo. Ay, por eso, aleluya, Sansón al principio lleno del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu, anda y aquí amansa, aquí brajando, empezó el Señor a hacer y abrir las puertas, porque eso es lo que Dios va a hacer, y abrir las puertas a nosotros. Pero cuando Sansón empezó a desobedecer a sus padres, porque sus padres eran llenos del Espíritu y eran hombres y mujeres de Dios, porque esos hombres y mujeres de Dios, lo que era Manoa es su madre, aleluya, ellos que estaban llenos del Espíritu porque obedecieron al Señor cuando se les apareció y les dijo que le ibas a dar un hijo y que no podían beber ni vino ni sidra. Santo es el Señor, santo es el Cordero, aleluya. Ellos obedecieron al Altísimo, ellos estaban siendo guiados por el Espíritu. Pero Sansón no obedeció a sus padres cuando ellos le dieron que quería una esposa filistea. Ay, Padre Santo, y ellos le dijeron que no había mujer en Israel, para que usted me entienda. Santo es el Señor, y ahí no obedeció el mismo carácter de los hombres, al que desobediente. Entonces que empezó el enemigo a trabajar, y él creía que estaba bien, y entonces, aleluya, empezó a creerse superior y a creerse más, porque ese espíritu empieza a trabajar dentro de la iglesia, como le pasó a Sansón, y a lo último le cortaron las trenzas. ¿Por qué? Porque no resistió la debilidad. Hay que fortalecer esas debilidades, hay que fortalecerlas a través del Espíritu, porque no somos igual a ellos, nosotros somos diferentes, y por eso el Señor te abrirá las puertas, te abrirá los pozos, te dará el agua. Y estoy profetizando y estoy declarando en este día, en el nombre de Jesús, que te van a llamar, que te van a abrir la puerta, que te van a entregar lo que necesitas, que en esas cuentas de ahorro recibirás lo que estás necesitando. Estoy declarando milagros, sanidades. Se va la enfermedad, se va Rosabel, se va Noemí, se va María Dilma, se va Luz Dari, se va esa malustabacuta
aleluya, se abren los caminos, la capacotoposa, un milagro sobrenatural en esta madrugada de rompimiento, en el nombre de Jesús, de sabiduría y de poder de lo alto. La fuerza y la unción del Espíritu sean sobre nosotros, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Lo que esperamos hoy en la iglesia, en una noche de poder y de gloria, miércoles de fuego, aleluya, en el nombre de Jesús. Y mis hermanos que están en nuestros países reciben la gracia y los milagros de parte de nuestro Dios y la llenura del Altísimo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendita sea por siempre y para siempre. Y rabracanda la brashaya aquí abasanda, aleluya, aleluya. En este día nos gozamos y nos alegramos porque el Padre Celestial ya ha hecho cosas pasa catalebra jayama, incalculable que a favor de sus hijos. Eva Sayama, abre tus brazos para recibir lo que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Aleluya, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, les amamos grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Poder de Dios para salvación. Un abrazo para mi gente de Facebook. Dios les bendiga en gran manera. Aleluya. Amén. Bendiciones. Pastora, bendiciones, hermano. Amén, aleluya.